Buenas noches con todos los presentes que se están conectando a través de las diversas plataformas virtuales y siguen al portal jurídico El Diario del Abogado. Hoy, jueves 31 de agosto del 2023, continuamos ya con la última sesión de nuestro curso de contrataciones con el Estado, la cual pues estará a cargo de un miembro de nuestro portal jurídico, El Diario del Abogado, como es el doctor Óscar Ponce López. Él es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Asimismo, es egresado de la maestría en Derecho Penal con mención en Ciencias Penales. Es primer puesto en el programa de especialización en litigación oral por la Universidad Continental. Asimismo, es ex juez penal supernumerario de la Corte Superior de Justicia de Tacna y es abogado litigante en materia penal, procesal penal y litigación oral. Como apreciamos, el doctor Óscar Ponce López cuenta con una amplia trayectoria y experiencia y esperamos pues poder aprovechar al máximo dicha ponencia, quien disertará pues el tema sobre la responsabilidad penal en las contrataciones públicas. Sin más preámbulos, doctor Óscar, buenas noches. Le cedo el uso de la palabra a fin de que dé inicio a su ponencia. Muy agradecido, mi estimado Eder, y con toda la concurrencia, asimismo también el agradecimiento al portal El Diario del Abogado y al Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca por esta oportunidad brindada. Bien, sin mayor preámbulo, y ya que el tiempo siempre es un aspecto muy necesario, importante, vamos a dar inicio entonces ya a la ponencia, por favor. ¿Me confirmas, mi estimado Eder, si se visualizan correctamente las diapositivas, por favor? Si se visualiza, solamente le pediría, ok, ahí se puede apreciar correctamente. Muy agradecido por tu apoyo. Bien, bueno, bienvenidos a todos. Esta es la culminación de este curso de especialización en contrataciones del Estado. Ya me han precedido 4 colegas, quienes han tratado de manera muy profusa los últimos aspectos o novedades de materia de contrataciones con el Estado. Entonces, bajo ese entendido, ya no estamos en un curso básico de contrataciones con el Estado. No ha sido, pues, como hemos visto con el doctor Sigrifido Ramos, la doctora Mildred Valdivia, el doctor Carlos Álvarez y finalmente el doctor Daniel Caballero, menester tratar, pues, el ABC de la materia de las contrataciones, sino que se han abocado a tópicos más profundos o más especializados. Esta ponencia pretende seguir ese séquito y tratar algunos aspectos relevantes sobre la responsabilidad con contrataciones con el Estado. También es oportuno recordar que ya hace un tiempo atrás ha culminado un curso de especialización en Derecho Penal, organizado nuevamente por el Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca y el portal del Diario del Abogado, en el cual se han tratado específicamente los delitos contra la administración pública y otros tipos penales, por lo cual ya no es menester en este momento hablar sobre ello, sino que vamos a tratar de tocar algunos puntos de los tantos que existen referidos a la responsabilidad penal que se da en el día a día y que también se puede vertir a través de la Judicatura o el Ministerio Público. Sin más, entonces ya vamos a iniciar de lleno con lo que es la responsabilidad funcional. Ya la doctora Mildred nos ha hablado, nos ha indicado aspecto del tema de la responsabilidad administrativa, nos habló de los PAS, los PAT, nos habló, si recordarán ustedes, también de que el secreto está en verificar las facultades del fiscalizador, ¿correcto? Ya cuando hemos tenido la presencia del doctor Daniel Caballero, él también nos ha hablado sobre el procedimiento administrativo sancionador en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Y estos son puntos primordiales para entrar a hablar de la responsabilidad penal. Está de más decir que dentro de los límites del derecho penal, de acuerdo al título preliminar del Código Penal, se establece que el derecho penal es subsidiario, fragmentario, es de última ratio, frente a las capacidades del Estado en lo que versa ius ponendi. Ya lo dijo también el doctor Caballero, ius ponendi en materia administrativa, civil y penal. Bien, entonces, ya de lleno, esto es un preámbulo de qué es lo que se tiende en el campo penal
por funcionario o servidor público, así como la incorporación del artículo 425A sobre el funcionario o servidor público extranjero. Esto a manera de ver que depende de la materia administrativa o penal, la formulación del concepto de funcionario o servidor público puede ser muy distinto. Tal es así que, por ejemplo, los bomberos, ustedes saben, son considerados funcionarios públicos a través de casaciones que ha establecido la Corte Suprema. Y un notario ya también se ha sentado que tiene el carácter de funcionario público. Entonces, en materia de derecho penal, última ratio, el que sanciona la libertad de las personas, el que está persiguiendo o en defensa de los bienes jurídicos a través del Ministerio Público, es necesario tener conceptualizado el concepto de funcionario o servidor público para el derecho penal, que es en cierta manera diferente al que refiere la Constitución, al que refieren las normas extranacionales, que también existen conceptos de lo que es un funcionario o servidor público. En concreto y en suma, como ustedes pueden ver en la diapositiva, funcionario o servidor público prácticamente es toda persona que tiene un vínculo de alguna manera con el Estado. Existen, y ustedes lo conocen, por ejemplo, las EPS, empresas prestadoras de servicio, las empresas prestadoras de electricidad, que guardan un régimen mixto. Y existía durante algún tiempo la disyuntiva, si estas personas que tienen un régimen mixto y los capitales también pueden provenir no exclusivamente de materia pública, guardaban o no la condición de funcionario o servidor público. Eso ya ha quedado zanjado, no importa el modo de contrato, el tipo, salvo que estamos hablando pues ya de un aspecto de una relación civil. Como vemos, el número 3 dice todo aquel independientemente del régimen laboral. Nosotros abogados, que no podemos desligarnos de la materia civil, sabemos que existe lo que es la locación por servicios, o locación de servicios, el cual no manifiesta pues un régimen laboral. Es un régimen completamente civil. Bien, vamos entonces avanzando. Los tópicos que estamos tratando el día de hoy o esta noche son lo que ustedes podrán ver: la cuestión prejudicial, facultades sancionadoras de la Contraloría, fraccionamiento, que es un problema común, el día a día, el dolor de cabeza en materia de contrataciones, y que involucra sobre todo pues al OEC o al órgano encargado de las contrataciones, al área usuaria, etc. La teoría del doble dolo, que esto proviene o se está viendo actualmente mucho en Europa, sobre todo el derecho penal español. Existe una problemática en cuanto al doble dolo, que lo vamos a tratar. El aspecto de corrupción o compliance, el doctor Carlos Álvarez Solís, cuando hizo su ponencia sobre el proyecto de modificación de la ley de contrataciones, trató como una de las virtudes, un poco criticable, la gestión de riesgos que debería involucrarse o incorporarse al contrato, además de las cláusulas anticorrupción. Esto lo vamos a ver también desde el punto de vista del compliance. El dolo administrativo versus un dolo penal, el principio de confianza, los defectos de imputación y otros tópicos si es que el tiempo lo permite. Ya sin más, ingresamos entonces a lo que es la cuestión prejudicial. La doctora Mildred Valdivia nos contaba precisamente sobre los procedimientos administrativos, los aspectos administrativos de fiscalización anteriores, lógicamente, a lo que es la persecución o el inicio de la acción penal. Entonces, con esa premisa, el artículo 5 del Código Procesal Penal, lo tenemos ahí, nos dice que la cuestión prejudicial procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación pese a que fuera necesario en una vía fuera del campo penal obtener un pronunciamiento, obtener un desenlace sobre el hecho que es materia de investigación. Nos dice también el artículo 5 que lo resuelto en la vía extrapenal depende la prosecución o el sobreseimiento definitivo de la causa. A esto le vamos a agregar el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Penal, que nos habla sobre la interdicción de la persecución penal múltiple. Todos conocemos el principio del nem bis in idem, o non bis in idem, si lo queremos ver desde el punto de vista español,
en que en el aspecto del Código Procesal Penal se refiere a que nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate de un mismo sujeto y un fundamento, o lo que conocemos o recordamos como la triple identidad. El título preliminar nos dice, este principio rige para las sanciones penales y administrativas, el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. ¿Correcto? Entonces, esta es la premisa que tenemos en este momento. Tú, fiscal, tienes que suspender tu investigación, no puedes continuar con tu investigación si existe fuera de la vía penal sobre el mismo hecho materia de objeto de denuncia pendiente un pronunciamiento, una litispendencia, si hablamos desde el punto de vista del derecho procesal civil. El artículo tercero, el artículo preliminar, dice que el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. Quiere decir que lo que resuelve el campo penal se debe volcar ese resultado al derecho administrativo. Acá parece que existe una contravención. Por un lado, el artículo quinto nos dice que el fiscal no puede investigar si es que está pendiente algo en otra vía. Pero el artículo tercero, el título preliminar, nos dice no. El derecho penal tiene preeminencia, el derecho penal tiene ventaja, es favorecido sobre el derecho administrativo. Bien, entonces, hablábamos del autor Mildred Valdivia y su tema. Recordemos también que el doctor Carlos Álvarez nos habló del laudo arbitral, que es árbitro, y nos hablaba también del laudo arbitral en las modificaciones que se proyectan en la ley. Ustedes recordarán desde ese punto de vista que el laudo arbitral tiene el valor de una sentencia. Solo puede ser atacado a través de una anulación en la vía civil y por causas muy específicas. Entonces, entenderíamos nosotros que frente a un laudo arbitral que ha sido obtenido un resultado favorable, el derecho penal o el fiscal debería retroceder, debería suspender la investigación o incluso con ese resultado del laudo arbitral, archivar la investigación. Por un lado, ¿correcto? Bien, pero ¿qué es lo que ha establecido la Corte Suprema en cuanto a los laudos arbitrales versus un proceso penal? La casación 303 de 2021 Moquegua, muy cuestionable, ha señalado de manera contradictoria, un poco lo que hemos dicho anteriormente, que existe preeminencia del campo penal sobre el campo arbitral. El fundamento que se ha utilizado en esta casación es que en materia arbitral, y recordemos que el derecho, y eso es un aspecto también de la triple identidad para lo que es el ne bis in idem, requiere mismo sujeto, mismo hecho y mismo bien jurídico. Y acá, por acá va esta casación. Lo que dice esta casación es que, contrario a lo que se puede creer o puede establecerse que un laudo pone fin a una persecución penal porque tiene la calidad de una sentencia de cosa juzgada, solo es objeto de ejecución, lo que dice la Corte Suprema es que la materia arbitral es una materia mercantil, es una materia en la cual no se actúa o no versa sobre los campos o sobre la teoría del delito que nosotros conocemos. Y por tanto, al no haber un análisis de indicios, elementos de convicción, etcétera, antijuricidad, no podría el laudo arbitral superponerse a un pronunciamiento penal. Y esa razón de ello que la Corte Suprema señala que no. Así existe un laudo arbitral, el comportamiento indebido no ha sido del fiscal, sino ha sido del árbitro o del árbitro colegiado que debió haber suspendido sus actividades una vez que tomó conocimiento de la existencia de un proceso penal. ¿Para qué? Para que con el resultado de ese proceso penal puedan recién tomar una decisión. Ahí lo vemos claramente en el fundamento cuarto. Nos dice que al acondicionar su contenido era de rigor suspender el referido procedimiento mientras tal cuestión prejudicial no sea resuelta por los órganos penales. Entonces,
Este aspecto de la cuestión prejudicial no es un tanto clara, no es completamente diáfana. Nosotros sabemos que frente a un pronunciamiento administrativo que puede provenir de un PAT o de un PAS, podríamos recurrir en la vía contencioso-administrativa, luego, o si es que hemos acudido a la vía de servir, o si la sanción viene de servir, o de Contraloría, podríamos recurrir incluso a la vía contencioso-administrativa. Y se entiende que en esta vía, que versa sobre los mismos hechos de la investigación penal, debería suspenderse el proceso penal hasta que exista pues un pronunciamiento del contencioso administrativo. Así se ha visto en algunos casos en que hay jueces en que han ordenado al fiscal que vía cuestión prejudicial suspenda la investigación. Pero vemos que esto no es completamente uniforme. Y lo vemos ahora más aún con la presente casación 313-2021 Moquegua. Entonces, amigos míos, la premisa de la cuestión prejudicial es que tú iniciabas un proceso administrativo, judicial administrativo, tú iniciabas un proceso alterno y le decías al fiscal, ojo, este aspecto está todavía siendo materia de juzgamiento o de investigación, por tanto tú suspende tu investigación. Así también ocurre, los abogados laboralistas recordarán que frente a la comisión de una falta laboral grave, ejemplo, un empleado se apodera de una impresora del empleador, ya configura falta laboral grave, pero a la vez puede constituir un indicio de delito de hurto. Entonces, lo que hacían los abogados era, primero hay que discernir en el campo laboral la existencia o no de la falta laboral grave, y recién con ese resultado tu fiscal levantas el velo de la investigación y te abocas al hurto. Entonces, esa era una estrategia que se empleaba mucho o de modo reiterado por los abogados defensores o las defensas. Pero hoy por hoy vemos que ya este aspecto depende de una cuestión de interpretación, no es una regla establecida 100%, no hay uniformidad. Y acá esta casación nos demuestra que incluso un laudo, que tiene el valor de cosa juzgada, de una sentencia, debería esperar, dicen, a que la materia penal evalúe el resultado. Entonces, de todas maneras, la cuestión prejudicial sigue siendo interesante en la aplicación frente al fiscal que decide continuar una investigación, o ya sea vía tutela, ya sea vía un mecanismo ante el juez de investigación preparatoria para que le ordene al fiscal paralizar la investigación a tenor de que existe otro proceso o procedimiento alterno. Entonces, es cuestión de probar justamente con este juez, de acuerdo a lo que dice el Código Procesal Penal de forma literal, y ver si su criterio es compartido o es seguidor de esta casación de Moquegua. Bien. Nos hablaba también la doctora Mildred sobre la Contraloría. Bien, las facultades de la Contraloría, ustedes saben, los que están en materia de contrataciones, funcionarios del servidor público, porque recordemos que la Contraloría no resulta de aplicación a los particulares. Los informes de control, los informes de auditoría, los informes específicos, existen diferentes tipos de informes e intervenciones de la Contraloría en diferentes momentos y diferentes invocaciones que pueden hacer para que se inmersa o inicie una investigación. Pero bien, en materia de responsabilidad penal con contrataciones, el gran grueso de los procesos penales o investigaciones nace en virtud en un 90% propiciado por informes de Contraloría. Estos informes de Contraloría, ustedes recordarán que están constituidos por una terna, un abogado, un ingeniero, un contador, uno de ellos puede ser es jefe de la comisión, a veces puede ser individual por una persona, dependiendo y secundado por otra, dependiendo del tipo de informe que se vaya a tratar. Y lo que concluyen esos informes son recomendaciones. De estos informes nace, digamos, en un sentido, cómo es que el ius puniendi se va a aplicar. Si solamente a nivel administrativo, a nivel civil
o penal, o incluso puede ser aplicado por recomendación del órgano de control en las tres vertientes. Llámese a través de un procedimiento administrativo sancionador, llámese a través de un proceso civil de indemnización o responsabilidad extracontractual, etcétera, y en la vía penal a través de un proceso de administración pública o un aspecto de corrupción. Entonces, la Contraloría es la que propicia, a través de la Procuraduría, lo vemos en pantalla, dos ejemplos de informes de auditoría, cómo deben caminarse los resultados del examen practicado. Bien, bueno, recordarán ustedes que en el año 2019 hubo un aspecto muy importante, que fue que a través de una sentencia de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional falló declarando fundada la demanda y en consecuencia declarando inaplicables las facultades sancionadoras de Contraloría. Sobre eso, la Contraloría solicitó una aclaración, se emitió la aclaración también por el mismo Tribunal Constitucional, que estaba más que todo referido a cuáles iban a ser los efectos o las secuelas de haber declarado sin efecto la facultad sancionadora de Contraloría. Recordarán ustedes que salió el Contralor diciendo de que esto era puerta abierta para la corrupción, como lo podemos ver también ahí en la pantalla. Al final el tribunal no retrocedió y sobre los efectos de esta sentencia, la gran mayoría de ellos los destinó directamente a los operadores. Es así que ante la interrogante de Contraloría, ¿qué pasaría con los procesos iniciados antes del año 2019 y que no habían culminado? ¿Qué ocurriría? Asimismo, con aquellos procesos que no habían quedado firmes. El tribunal estableció que son facultades exclusivas de Contraloría y ellos tenían que determinar cuál era el futuro de esos procesos. Igual también una consulta fue, ¿qué ocurre con los procesos judiciales o los procesos judicializados sobre estos aspectos? ¿Deberían dejarse sin efecto? ¿Qué ocurre con los funcionarios que ya han sido objeto de una pena, de una sanción penal, pero que la sanción no ha quedado firme? De igual forma, el Tribunal Constitucional dijo que se encargue los órganos jurisdiccionales. Eso no es mi competencia. Es decir, dejó la papa caliente a las entidades pues, que estaban involucradas. Y bueno, sobre este aspecto ya recordaremos pues que Contraloría estableció de que los procesos iniciados antes de esta sentencia ya no tenían pues mayor futuro. La reacción inmediata de la Contraloría fue que se imita una nueva norma en la cual ya le dotaba nuevamente de la potestad sancionadora. Pero esto es importante porque si estamos frente, y ocurre en los ámbitos justamente penales, recordemos que son los procesos más difíciles de prescribir por cuestión del tiempo, del recurso del tiempo, que nos encontremos frente a la piedra angular del Ministerio Público, que sea un informe de control. Entonces, ojo, si el informe es anterior a la fecha de dación de esta sentencia, tu proceso puede estar ya fácilmente resuelto. No tendrías que en verdad entrar a tallar si es que la piedra angular del Ministerio Público lo constituye los informes de Contraloría y está ofertado a los órganos de prueba, que estos son los funcionarios de Contraloría que emitieron el informe, también podrían perder consistencia en virtud de este pronunciamiento del Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Bien. Otro aspecto importante en lo que es Contraloría, y esto sigue así, o sea, el aspecto de la perfección y la caducidad que no muchos abogados conocen, es de recordar, ya lo hemos dicho 3 veces, creo, si no me equivoco, la jus punendi puede ser administrativo, civil, penal y una combinación. En el campo administrativo, y eso es algo que se le pregunta mucho a los clientes, ustedes les han iniciado un PAS, les han iniciado un PAT, hay una comisión disciplinaria. Si esto lo hizo Contraloría y ustedes hicieron el levantamiento de hallazgos, ¿en qué terminó? ¿Ya existe un pronunciamiento de Contraloría?
Muchas veces los funcionarios se descuidan de estos aspectos sin tener en consideración que ya nosotros sabemos que en el derecho el tiempo pone fin a muchas situaciones. Y en el caso de Contraloría existe la prescripción y la caducidad. La prescripción, dice, es la facultad para imponer sanción por responsabilidad administrativa funcional que prescribe a los 4 años contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó. Y la caducidad es cuando ya ha iniciado el procedimiento por Contraloría, transcurren 2 años y no existe un pronunciamiento. Esto último de la caducidad ha ocurrido en un 90% de los casos frente a esta sentencia del tribunal, porque con todo este barullo del tribunal, la Contraloría no pudo finiquitar los procesos en una sanción. Y ese trámite, ese rigor, ha durado más de 2 años. Entonces, ¿qué procede ahí? Simplemente la caducidad del procedimiento. Ahora dirán ustedes, pero bueno, la caducidad no impide el inicio nuevamente del procedimiento, pero ahí entra a tallar pues ya lo que es la prescripción. Entonces, amigos míos, colegas, con una estrategia que también deben verse desde el punto de vista de la responsabilidad penal, si quieres bajarle un poco el aspecto de fortaleza al Ministerio Público en su informe de control, lo puedes realizar también desde este ámbito. Tomemos nuevamente las primeras diapositivas. Si tú tienes un resultado favorable en el campo administrativo, no hay una sanción, ¿te puede ayudar en el desenlace del proceso penal? Lógicamente que sí. Bien, este es otro aspecto que tampoco es muy conocido por los colegas, y es que no me negarán los señores que forman parte de los OEC o que forman parte del aspecto de logística, llámense los comités de selección, etcétera. La premisa es muy sencilla. Si tú no piensas como el OCI, como el órgano, perdón, de control interno, sencillamente, qué pena, perdiste. Ya, por más que expliques y hagas tus levantamientos y mandes tus justificaciones, podrías obtener que el órgano de control te dé la razón, o el común, por decirlo de alguna forma, es que no. El organismo de control tiene su propio pensamiento y si tú no lo sigues, sencillamente perdiste. Entonces, sobre ello que existe la cuarta disposición complementaria final de la ley 29622, ley de Contraloría, que dice, importante, dice que se autoriza a los funcionarios a decidir y dice que los órganos del sistema de control no pueden cuestionar su ejercicio solo por tener una opinión distinta. Es decir, lo que habla aquí es de la facultad de discrecionalidad que tienen los órganos justamente de selección al interior de las entidades. Entonces, un tema aquí, un aspecto a utilizar es esto: cuando se examina al responsable del informe de control o de auditoría a nivel del Ministerio Público, preguntar pues si es que eso procede de un criterio propio o está plasmado en una norma, si está plasmado en algún criterio. Y si la respuesta del autor de este informe va a ser que es un criterio, entonces ya entra en un aspecto discutible. Ya entra en un tema de criterios y facultad de criterio del propio órgano. Entonces, en sencillo, en resumen, no es necesario que piensen como lo hace pues el órgano de control. Existe una facultad discrecional al momento de calificar, de otorgar puntaje, de valorar, de realizar cotizaciones. Ojo, no estoy diciendo que te vas a salir de lo que dice la norma. No te estoy diciendo que me vas a hacer una sola cotización cuando la norma establece un mínimo de 2. O que vas a sacar pues un aspecto por la adjudicación directa, etcétera, etcétera. O vas a hacer un fraccionamiento. Esto se remite a un aspecto de discrecionalidad. Entonces, si quieres hacer un levantamiento de observaciones sobre un aspecto de discrecionalidad,
utiliza esta cuarta disposición complementaria. No pueden obligar a tener el mismo punto de vista del autor o del órgano de control interno. ¿De acuerdo? Correcto. Y hemos hablado hace un momento de un punto que es común en lo que son los procesos penales, el fraccionamiento. Ya lo conocen ustedes que es el fraccionamiento, es cuando en sencillo y en concreto tenemos un proceso que es por un monto X y para convertirlo o darle facilidades o evitar una fiscalización o seguir unos pasos, lo convierto a unos procesos más pequeños, con montos más pequeños, en el cual ya lo puedo tramitar de forma sencilla. Ese es el fraccionamiento. Tú debías sacar un proceso por una subasta, por una cuantía, y al final decides utilizar una adjudicación directa, decides utilizar un procedimiento de menor de 3 UITs, que bueno, ya sabemos que ha sido modificado en cuanto ahora al tema de las UITs, pero eso era el fraccionamiento. Maquillar un proceso para convertirlo en chiquititos y que de esa forma no tengas tanta fiscalización y no tengas tantas dificultades. Entonces, ese era el día a día en cuanto a los procesos llevados por el Ministerio Público, fraccionamientos. Los que conocen materia de contrataciones o son operadores saben que existe también secciones al fraccionamiento, ¿no? Lo tenemos en la parte final de la diapositiva. Pero lo que yo quería traerles, y esto es por un aspecto de experiencia, es que el fraccionamiento también ya ha sido señalado por OCE en qué momentos no nos encontramos frente a un fraccionamiento. Y esto opera en sencillo cuando existen procesos pequeños que no son iguales, no son idénticos, y cuyas metas no son las mismas, cuyos objetos no son los mismos. Entonces, cuando estamos ante procesos pequeñitos que no tienen esa identidad, no podemos hablar de fraccionamiento. Ya OSI ha sacado varias opiniones. Estamos viendo la 052-2018 y la misma opinión nos remite a la opinión 001-2017. Bien, y acá viene el aspecto importante. Sabemos que la jurisprudencia en materia de la Corte Suprema, del Poder Judicial, puede ser vinculante, puede ser doctrina jurisprudencial, puede ser, pues, doctrina obligatoria, y puede ser mera y simple jurisprudencia. Entonces, conversando muchas veces con algunos amigos, le decíamos, pues, cuando una casación o un pronunciamiento del Tribunal Constitucional constituye un precedente vinculante, obligatorio, cuando es doctrina jurisprudencial, si no tiene esos atisbos, la jurisprudencia en verdad sirve en enarbolar jurisprudencia en una audiencia, pese a que ésta no tiene esas condiciones. Bien, en materia de OCE, en materia administrativa, muchos se preguntan si estas opiniones tienen algún aspecto vinculante o no. La idea errada es que no. Hay muchos que piensan que eso es solamente una opinión y no tiene ningún efecto vinculante. Y esto sobre todo resalta en los órganos justamente jurisdiccionales. Cuando tú, un juez, les pones en cuanto a un pronunciamiento de OCE, una opinión, para discernir un aspecto posiblemente de contrataciones, el juez no lo entiende, simplemente piensa que es una referencia y eso es todo para él. Entonces, acá viene el tip. ¿Las opiniones emitidas por OCE son vinculantes? Respuesta. La opinión 211-2017. Esta opinión es muy importante porque, y la hemos discernido acá un poco más ampliamente, antes del 9 de enero de 2016, esto es antes de la dación de la ley 30.225, ya el OCE, en su reglamento, señalaba que sus opiniones tenían un carácter vinculante, salvo que fueran modificadas por otras opiniones posteriores.
Entonces, primer punto. Antes del 9 de enero de 2016, todas las opiniones de OCE eran vinculantes. ¿Qué ocurrió después? Luego, en esta opinión 211-2017, OCE señala que si bien la norma ya no expresa o indica de forma literal el término vinculante, en un razonamiento que hace OCE, señala pues que ellos son los máximos intérpretes en aspectos de contrataciones. Y bajo esa premisa, no existiendo otro organismo técnico que pueda contravertirlos, deben tomarse sus opiniones con una fuerza tal de un aspecto vinculante. Acá lo concluye. Dice, no resulta necesario que la norma de contrataciones del Estado vigente desde el 9 de enero de 2016 establezca de forma expresa que las opiniones de OCE tengan carácter vinculante, puesto que al ser su emisión una competencia exclusiva del OTE en materia de contratación pública, estos criterios deben ser observados. Entonces, amigos míos, cuando expongan a un fiscal o expongan a un juez sobre una opinión de OCE, no se queden cortos. Expresen con total seguridad que a través de esta opinión 211-2017, estas opiniones son de carácter vinculante. Así no lo diga, así no lo trate la norma de contrataciones a partir del 9 de enero de 2016. ¿Correcto? Esto es un aspecto muy importante, por favor. Avancemos. Hablábamos de la teoría del doble dolo. Vamos a ver un poco más rápido porque ya el tiempo nos está ganando. Bien, esta es una teoría que está surgiendo mucho en el derecho penal español. Nosotros ya sabemos como abogados que cuando hablamos de la participación o de cómplice, este requiere para el reproche penal que también conozca o que haya actuado con dolo para que merezca precisamente la sanción. Bien, ¿qué es la teoría del doble dolo? Acá hay que hacer un distingo. No se refiere exclusivamente a eso, que el partícipe o que el cómplice tenga conocimiento y actúe de manera dolosa, prestando el auxilio o el apoyo. La teoría del doble dolo lo hemos resumido en 4 puntos. Ante un autor identificado en una entidad o una empresa que pueda ser responsable interno, existe otra persona que colabora o facilita medios o mecanismos para que el delito se perpetre. Esta segunda persona, además de incumplir normas, para que logre obtener el título de cooperación penal, tiene que tener una voluntad de cometer el delito que el autor principal está cometiendo. Es decir, tiene un primer dolo que es ayudar, pero se requiere para sancionar a esta persona la existencia del doble dolo plasmado en querer cometer el delito concreto por el autor. Y es ahí la dificultad que mantiene sobre todo la Corte Suprema Española en lograr demostrar la existencia de este doble dolo. Y acá en Perú, lógicamente, que somos seguidores de derecho penal español, alemán, etcétera, y podemos advertir que lo que generalmente la judicatura busca demostrar para sancionar es simplemente el primer dolo, el dolo de que esta persona ayudó de manera voluntaria, con conocimiento al autor del delito, pero no se enfoca o enfrasca en este aspecto del doble dolo, es decir, de la persona, el ayudante, que también conociendo lo que iba a realizar el autor, se suma a ese dolo también de lograr el éxito. Entonces, el aspecto de la teoría del doble dolo es lograr demostrar que existe una doble intencionalidad de ayudar y de lograr el resultado delictuoso. Y eso es lo más difícil en la praxis. Para avanzar rápido, esta teoría del doble dolo, que más que todo Feijóo y otros autores españoles son las que están comenzando a desarrollar, hablan en cuanto también a la ignorancia deliberada versus el dolo eventual. ¿Qué quiere decir esto? Ignorancia deliberada. Ejemplo muy sencillo. Contrato a una persona para que lleve un maletín. Yo sé
como autor que ese maletín está lleno de droga y lo contrato para que lo lleve de Lima hacia Tacna para luego posteriormente salga por la frontera a Bolivia o Chile. La persona contratada no le interesa el contenido, no abre el maletín, no se cuestiona mayormente el peso y cumple con el cometido. Y si existe algún problema, esta persona dice, desconozco lo que había al interior, no me compete, solamente me han contratado como un transporte. Esta es una figura de ignorancia deliberada. Yo no puedo hacerme exactamente la idea de que no me importa lo que hay ahí, me han pagado una buena cantidad, existe un peso, no me han querido mostrar lo que contiene, existen ahí al interior objetos que están duros, tipo ladrillo, y simplemente digo, no es de mi incumbencia. Este aspecto no prospera en el campo penal, porque lo que estamos ahí es ante la presencia del dolo eventual. Yo como persona me hago una premisa de que puede haber algo ahí delictivo, algo ilegal, y sigo adelante. Entonces, acá no advierte la ignorancia deliberada. Y en el caso de contrataciones, por ejemplo, yo soy el cotizador y me dicen, ¿sabes qué? No traigas ninguna cotización, no te preocupes, el proceso ya está dicho, ¿quién va a ganar? Más bien esta persona te va a traer de frente su cotización. Pone su sello, tu sello, y me lo pasas para yo sacar la orden de servicio. Yo no puedo hablar ahí como cotizador de ignorancia deliberada. Yo no puedo decir, pero yo no tuve participación, yo no tuve ningún... No se me concibió en la mente que podría haber algo delictuoso. Eso no compete, no es amparable. Ahí tu comportamiento como cotizador recae bajo la figura del dolo eventual. Eduardo Urbano Castillo, juez español, nos habla, dice, de que en estricto, dice, salvo los casos en que exista una implicancia directa del directivo, los que se encuentran en la pirámide de la empresa jerárquica funcional en los niveles más altos no pueden controlar a los que están en los niveles más bajos. Eso es una máxima experiencia. Y hay que atender si se trata de un delito doloso o imprudente. De ser reprochable la conducta como un delito doloso o imprudente, hay que analizar las negligencias en temas de control, lo que es la culpa in vigilando, culpa in eligiendo, culpa in contraendo, culpa in constituendo, sobre la persona que está bajo su cargo. ¿Esto por qué es importante? Por otro aspecto que se da mucho en materia de contrataciones y procesos penales, principio de confianza. Vamos a verlo más adelante, el principio de confianza, cuando yo digo funcionario o alcalde o máxima autoridad, sí, pero esto vino premunido de vistos buenos, vino premunido de informe de asesoría legal y yo simplemente emití la resolución. Yo simplemente cumplí con el siguiente paso porque me podían denunciar por enriquecimiento indebido o me podía hacer un proceso civil también de similar naturaleza. Entonces, Eduardo Urbano Castillo nos dice que hay que estar atentos también a la conducta negligente por parte de la persona en cuanto a aspectos de control. Esto va, justamente como he dicho anteriormente, a lo que es la ignorancia deliberada. Bien, sigamos avanzando. Nos hablaba Carlos Álvarez del proyecto de la modificación de la ley de contrataciones y nos hablaba de la gestión de riesgos. No lo hacía con mucho ánimo. Ya entendíamos que la cláusula de anticorrupción era suficiente y el doctor decía pues que esto iba a originar gastos adicionales y por eso desde ese punto de vista no lo veía tan interesante. Esto de la gestión de riesgos no es tampoco novedad, no es que estemos creando la paradoja. Esto es simplemente y llanamente compliance en la administración pública. Esto existe en España, existe en otras legislaciones. Vemos ahí en pantalla, por ejemplo, cuáles son algunas medidas y controles preventivos adoptados en el sector público exclusivamente en España. Entonces, gestión de riesgos, ¿es una novedad? No, es más bien lo que ya es inevitable y cada vez coge más fuerza, el aspecto del compliance. Y el aspecto de compliance de administración pública, que en el caso peruano no es obligatorio por ningún lado, y en el caso español, si bien no es completamente obligatorio, ya existen códigos y existen normas que están incorporándolo. Entonces, sería muy interesante, en verdad,
que esta situación de la gestión de riesgos no se dé solamente o se limite a este proyecto de ley, sino que atraviese transversalmente todos los instrumentos de gestión. Bien, principio de confianza. Fernando Feijó, que nos dice, parte de una visión de los otros como individuos autorresponsables y racionales con una motivación respetuosa con el derecho o el principio de no desconfianza, deber de cuidado. Principio de confianza, en resumen y en sencillo, que tú confías que todos actuamos a través de un deber de cuidado. Y de ese deber de cuidado, tus subalternos o tus superiores o las personas a tu alrededor están actuando pues premonidos conforme a la ley. Y por tanto no tienes nada que temer, no tienes nada que desconfiar. Bien, ese es el principio de confianza, embosado sobre todo por las cabezas de las entidades cuando existen problemas y hay que sacar cuerpo, se escudan a través del principio de confianza. Pero este principio de confianza tiene límites, no es infinito. Y Strattenberg dice que uno de los límites es el comportamiento imprudente o descuidado. Quiere decir que tanto la cabeza como el segundo o la persona en la cual te estás aplicando el principio de confianza actúan de forma imprudente o descuidada, ya no puedes aplicar el principio de confianza, porque tú estás advirtiendo que existe un actuar indebido, no doloso, pero un actuar errado, erróneo, comete errores, no consideró un informe, no realizó un trabajo de campo, no hizo un trabajo de análisis de mercado, y sin embargo tú confías, pues, y luego cuando el problema surge, dices principio de confianza. No lo puedes invocar ahí. ¿Cuándo más no puedes invocar principio de confianza? Cuando existe un comportamiento antijurídico de un tercero. Ya tú ves que el postor, ya tú ves que el contratista, el residente contratado, el inspector contratado específicamente, tiene un comportamiento antijurídico, no está yendo de acuerdo con la norma, y tú te haces el loco, simplemente te tapas los ojos, y si hay algún problema futuro, principio de confianza. No, tampoco lo puedes aplicar en ese entonces, porque tú viste que esta persona estaba yendo en contra de las normas, y simplemente te callaste. No puedes luego decir principio de confianza. Otro límite es cuando estamos ante inimputables o incapaces. Si tienes un inimputable o un incapaz que ha realizado un acto, así sea tu subalterno, no puedes hablar de principio de confianza de ninguna forma, porque estas personas no asumen responsabilidad por sí, por su condición. Y si no asumen responsabilidad dadas sus condiciones, entonces tú tienes que revisar, tienes que premunirte de que la actuación de estas personas sea correcta. No puedes escudarte en el principio de confianza frente a la actuación de estas personas. Esto ya está establecido. Que no te sorprenda, por favor, en una investigación o en un proceso penal, empleando el principio de confianza frente a estas limitaciones. Tu estrategia de defensa entonces tiene que ser diferente. Bien, acá hay un temita interesante, Casación 694-2020, Huancavelica, el deber de garante. Acá, en esta casación es interesante porque de alguna manera movió el piso, diciendo de que solo por el hecho de ser alcalde, ya no puedes invocar el principio de confianza. No me interesa, yo no hablo de las limitaciones que hemos visto hace un momento, es por tu condición de ser alcalde. En un estudio más profuso de esta casación, lo que dice es que el alcalde tiene un deber de cautelar, un deber de supervisar. Entonces, no es que no exista el principio de confianza, sino que, como hemos visto anteriormente, tenía que haber un deber de cuidado también de esta persona, demostrado. Si no lo hubo, no puedes hablar de principio de confianza porque existe de por medio el deber de garante. Y bueno, la última casación en que no puede ser invocado el principio de confianza por el que ha infringido propiamente sus deberes funcionales. Ya para ir cerrando un poco por el tema de la hora, y la imputación y la infracción del deber. Un detalle que existe a nivel del Ministerio Público en cuanto a la imputación concreta, imputación necesaria,
es que nos encontramos frente a, generalmente, delitos de infracción del deber. Digo generalmente porque ustedes saben, los que ven temas de contrataciones en materia penal, existen tipos penales comunes, sobre todo aplicables a los postores, ¿no? Como la falsedad genérica, delitos contra la fe pública, cuando presentan documentos adulterados, sorprenden al órgano de contrataciones, cuando existen falsas declaraciones también al momento de firmar las declaraciones propias del proceso, etcétera. Pero generalmente se dan desde el punto de vista de los delitos de infracción del deber. Y acá es donde la experiencia nos demuestra que el Ministerio Público no tiene una uniformidad en cómo hacer la imputación sobre el deber infringido. Nosotros sabemos que para alcanzar un delito de infracción del deber, el Ministerio Público, dentro de esa imputación necesaria, tiene que señalarnos cuál es el deber específicamente vulnerado, tiene que indicarnos, conforme al principio de legalidad, dónde está consagrado, y es en ese aspecto donde existen falencias. Vemos acá, por ejemplo, no dice el deber funcional, director y primordial, está en este caso que vemos en pantalla una acusación plasmada en la infracción del deber a través de la transgresión del MOF y el ROP. Ese es otro caso. Ese es un caso de la ciudad de Moquegua, donde, como podemos ver, la transgresión o la vulneración no está explicitada. Nos habla el fiscal los hechos concomitantes de lo que ha ocurrido, y cuando se refiere al imputado, en la parte media, dice, sus funciones, de acuerdo a la resolución de Contraloría General ya citada, eran principalmente controlar la ejecución de la obra. Eso, amigos, ustedes lo detectan inmediatamente a leguas. Es una imputación genérica, vacía. Existen otros casos en que he visto o se ha podido ver imputación de la infracción del deber por la es una ley general del sector público. O sea, es una ley macro, una ley marco. Y sobre esa ley macro que dice que todo funcionario público tiene el deber de supervisar, el Ministerio Público atribuye la infracción del deber. Y eso no es así. No prospera de esa forma. Entonces, amigos, al momento de recibir la formalización, o al momento de la disposición preliminar, o más en estos casos que estamos frente a acusaciones fiscales, la imputación es algo primordial. Entonces, eso es un error también que no se ve, se observa en el Ministerio Público, no existe uniformidad. ¿Y por qué no existe uniformidad? Porque el Ministerio Público generalmente coge la imputación de los informes de Contraloría. Y es ahí donde podemos ver que existe, pues, de acuerdo a lo que le gusta, al gusto y color del órgano de control, cuál es la norma, pues, infraccionada. Bien, la ley 30.304, la ley Soto, que dio la suspensión de la suspensión de los efectos de la formalización un año. Tenemos la dúplica de los plazos de prescripción. Acá hay un aspecto que cuando se comenta a los clientes, la ley 30.304 es referida a la ley que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena. Y esto es lo que muchas personas hasta ahora no entienden, o bueno, no se les explica. Ojo, a virtud de esta ley del año 2015, las penas en los delitos que están ahí referidos, cometidos por funcionarios y servidores públicos, ya son penas efectivas. Dice artículos 384 y 387. Colusión y 387, en este momento no soy memorista, vamos a verlo más adelante, está seguro el tipo penal, pena efectiva. Entonces, terminaciones anticipadas, conclusiones anticipadas, ojo, según esta ley debería ser una pena efectiva. Se ha visto casos en que había conclusiones anticipadas o terminaciones anticipadas, y el juez ha dado pena suspendida con la connivencia del fiscal. Bueno, si el fiscal no te dice nada, el defensor de la legalidad, sobre esta ley, mejor tampoco tú lo invoques, pero, o sea, debes estar atento de que en estos tipos penales te vas a enfrentar a una pena efectiva. Evalúa entonces si te conviene hacer una terminación o una conclusión, o
simplemente a proseguir con el juicio en sí. Bien, dúplica de plazos de prescripción. Esto con la ley Soto ya se está dando en varios aspectos, no solamente en los aspectos de administración pública, pero acá hay un aspecto que se está dando a nivel nacional, más allá de que ya hay un juez que no ha aplicado esta ley y ha rechazado la prescripción, lo ha publicado LP. Pero sobre este aspecto, en lo que es esta administración pública, ya el Acuerdo Plenario 1/2010 sobre prescripción estableció cómo era esta situación en cuanto a los delitos contra la administración pública. Recordarán ustedes que el mismo Código Penal señala que los plazos de prescripción se duplican cuando estamos frente a delitos con afectación del patrimonio. ¿Correcto? Constitución política también lo dice. Si ustedes lo ven a nivel macro, la Constitución política también tiene un artículo que dice lo mismo. Cuando estamos en delitos cometidos por funcionarios y servicios públicos con afectación del patrimonio o contra el patrimonio, el plazo se duplica. Bien, entonces, ¿qué está ocurriendo actualmente? Muchos estamos invocando esta ley y estamos pidiendo prescripción en aquellos delitos que pueden ser alcanzables, como negociación incompatible, como colusiones, omisiones de las funciones, etcétera, etcétera. Y estamos empleando el acuerdo plenario que habla también de cómo debe interpretarse este aspecto de la afectación del patrimonio. ¿Qué está ocurriendo? Lógicamente que tiene que haber una reacción por parte del Ministerio Público y Procuraduría. Lo que ven ustedes en pantalla es una apelación que ha hecho el Ministerio Público frente a una sentencia que declaró, perdón, un auto que declaró la prescripción de la acción penal. ¿Y qué es lo que dice en suma nuestro amigo el señor fiscal? Que, por favor, acá la interpretación es que si en los hechos, materia de juzgamiento, ha existido una afectación económica al Estado, la interpretación es que se debe duplicar los plazos de prescripción. Procuraduría, que dice la Procuraduría de Apelación. Igual, de igual forma, ¿no? Dice, el juez ha subrayado previamente analizar los hechos para determinar la existencia o no del contenido patrimonial conforme al fundamento 14b del Acuerdo Plenario 1/2010. Es decir, tanto el Ministerio Público como Procuraduría están yéndose a los hechos, al fondo, a las consecuencias, a los efectos que puede haber tenido el comportamiento, el perjuicio finalmente hacia el Estado o la lesión que puede haber ocasionado. Nosotros que somos abogados litigantes y que estamos en la vereda del frente, y en este caso el juez también da la razón, hemos visto que el Acuerdo Plenario 1/2010 y diferentes casaciones de la Corte Suprema, N, señalan pues de lo que acá debe atenderse no es un tema de los hechos, es un aspecto directamente al delito, al tipo penal. Si el tipo penal no confronta directamente el aspecto patrimonial, como el caso del peculado, entonces no puedes aplicar duplicidad de plazos. Pero esto les comento que está pasando acá en el sur. Se están llevando ya Ministerio Público y Procuraduría por un aspecto de los hechos. Vamos a ver qué resuelve Sala y también qué es lo que se pronuncia finalmente la Suprema, aunque entendemos que debe prevalecer el Acuerdo Plenario 1/2010. Bueno, vamos a ver lo que va a ocurrir finalmente sobre esta interpretación. Para concluir, ya por el aspecto de la hora, esto también ocurrió o está ocurriendo un poco en el sur el tema de lavado de activos. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver lavado de activos con contrataciones? ¿Esto de dónde viene? Esto es un aspecto completamente ajeno. Pues no, mis amigos. Recordarán los que llevan procesos de lavado de activos, la sentencia plenaria casatoria 1/2017 señala cuáles son los requisitos mínimos para iniciar un proceso de lavado de activos. Los tenemos en pantalla, ¿no? Dice, primeramente, una operación sospechosa, un incremento patrimonial anómalo e injustificado. ¿De acuerdo? Seguimos. Que existan hechos o esta condición económica por lo menos esté dentro de una de las conductas de lavado de activos. Y que además tengamos presencia de algunas señales, indicios contingentes
que nos alerten sobre un potencial origen ilícito o una actividad criminal ilícita, de dónde se han originado estos bienes caudales, etcétera, etcétera, emolumentos. ¿Correcto? Eso es lo que nos dice la sentencia plenaria casatoria 1/2017 de lavado de activos. Hasta ahora no vemos esto con qué se vincula con la ley de contrataciones y la responsabilidad penal. Acá está. Y esto, señores, es una acusación fiscal. En este caso, se está atribuyendo a personas la comisión de lavado de activos. Ahí vemos están encuadrados en una de las modalidades de lavado de activos, pero acá es donde está el hecho. Bueno, acá nos sigue hablando del acuerdo plenario 1, del acuerdo plenario en cuestión, pero este es el hecho. José fue miembro del comité técnico y se le imputa haber recibido un depósito de Abelardo, que era el representante legal del consorcio, del postor, del postulante o de lo que obtuvo la buena pro. Y estos hechos de corrupción están ya en otra carpeta fiscal y ya están también con la acusación fiscal. ¿Y cuál es el razonamiento que ha hecho el fiscal de lavado de activos? Ojo, tú tienes un proceso de corrupción, porque como parte del comité selectivo, has recibido dinero. Y ese dinero, mal recibido, mal habido, si bien te están investigando a ti por un tema de corrupción, no me impide a mí, fiscal de lavado de activos, aperturarte paralelamente una investigación y hasta acusarte por lavado de activos. Y ahí lo vemos. Vemos que dice, al haber sido beneficiado por la presunta comisión del delito de colusión, alternativamente negociación incompatible y omisión de actos funcionales en la carpeta número tantos, tantos, tantos. ¿Qué más dicen los hechos? Recibieron 3 depósitos. Francisco, miembro del comité técnico en la parte final, fue beneficiado ilícitamente por delito fuente imputado en la acusación fiscal. Este es el nexo, esta es la unión con lo que es un tema de contrataciones. Y esto pasa acá en el sur. No sé cómo estará la cosa en el norte, menos en el centro, pero acá se están dando algunos casos esporádicos en que por un tema de delitos de corrupción, o propios de contrataciones o con derivados, está merituando que se abra paralelamente un caso de lavado de activos. Y los que conocen lavado de activos saben que son los procesos, bueno, digamos que después de los de crimen organizado, tal vez paralelamente a los de crimen organizado, son los procesos más tediosos. Son los procesos de 30 carpetas, los que se cruzan información a notarías, registros públicos, municipalidades, etcétera, etcétera, donde desfila media ciudad como testigos, y donde se te levanta el secreto bancario, etcétera, y todo lo demás. Entonces, esto lo pongo como un tema de advertencia, que esperemos que no tenga secuela en otros lugares y que los fiscales no sigan esta senda, que no vean que ante un asunto de problemas de contrataciones, de sobornos, contubernios, etcétera, entre comillas, presuntos lógicamente, pueda esto también llevar a un aspecto de lavado de activos. Lógicamente que los abogados, frente a este escenario, la situación es muy diferente, ¿no? Porque ya tenemos un proceso que de por sí es complejo y de por sí la situación es diferente al proceso inicial. Y un tema muy importante aquí, recordarán los que ven lavado de activos que lo que se persigue acá es en el delito fuente la actividad criminal. No se requiere que exista una sentencia en el proceso de colusión. No se requiere que esté ni siquiera investigado. No se requiere que esté en materia de juzgamiento. Basta que existan los indicios reveladores de una actividad criminal precedente para que el lavado de activos avance. Bien, amigos, hasta acá llegamos. Bueno, había un tema ya de los delitos, pero ya por un aspecto del tiempo creo que no vamos a poder abordarlos completamente en esta oportunidad. Sin embargo, les doy las gracias nuevamente por su paciencia y tolerancia. Y si hubiese alguna incógnita o alguna interrogante, bienvenido sea. Muchas gracias. Bien, doctor, vamos a brindar un minuto a ver a los participantes si es que tuviesen alguna interrogante.
Pueden levantar la mano o en todo caso a través del chat pueden escribir su pregunta. Bien, mi estimado Weber, pienso que ya habiendo dado el tiempo de generalmente tolerancia, no veo ninguna mano levantada, entonces entendemos que la cosa ha quedado relativamente clara Así o que es. el expositor ha sido muy deficiente en esta oportunidad, lo cual pido disculpas. Y por así. Sí, doctor. Bueno, al no haber interrogantes por parte de los participantes, a nombre del Diario del Abogado, pues le extendemos el agradecimiento por su excelente ponencia brindada el día de hoy, con un tema muy importante sobre la responsabilidad penal en las contrataciones públicas. Asimismo, pues esperamos contar con su participación en futuros eventos académicos en pro de la comunidad jurídica y nuevamente reiterarle el agradecimiento por la excelente ponencia brindada el día de hoy. A ustedes las gracias y nuevamente por su paciencia y tolerancia. Muy buenas noches con ustedes. Esperamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias.